Hay una palabra que la ciencia oficial ha tardado siglos en tomarse en serio: testimonio. Un documento puede quemarse, un experimento puede manipularse, pero cuando decenas de personas, en épocas distintas, en lugares distintos, sin conocerse entre sí, describen exactamente lo mismo, eso ya no es tan fácil de ignorar. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no son leyendas urbanas, son declaraciones registradas, fotografías analizadas y casos que todavía no tienen una respuesta satisfactoria. Y al menos uno de ellos va a hacerte pensar que quizás el tiempo no es la línea recta que siempre te dijeron que era. Empezamos en la Inglaterra del siglo XII. No con una historia de laboratorios ni de máquinas, con dos niños que aparecieron en un campo de cultivo en el pueblo de Woolpit, en Suffolk. Nadie los había visto llegar. Nadie sabía de dónde venían. Y lo primero que los aldeanos notaron antes, incluso de acercarse, fue su color de piel. Verde, no pálido, no enfermo, verde, con la misma intensidad que las hojas de un árbol en primavera. Los campesinos los llevaron ante el señor feudal del lugar. Los niños estaban aterrorizados y hambrientos, pero se negaban a comer cualquier cosa que les ofrecían, hasta que alguien tuvo la idea de darles judías crudas directamente de la vaina. Entonces sí comieron, con desesperación, como si fuera lo único que conocían. No hablaban inglés, no hablaban ningún idioma que nadie pudiera identificar. El niño murió semanas después. La niña sobrevivió, fue adoptada por el noble local, aprendió la lengua y años más tarde pudo contar su historia. Y esta es la parte que realmente resulta difícil de descartar. Dijo que venían de un lugar sin sol, un lugar donde la luz era siempre tenue, siempre verde, siempre la misma. Lo llamaba Saint Martin's Land. Describía un mundo subterráneo o quizás paralelo. No quedaba claro en su relato donde su gente vivía sin conocer el cielo azul ni la luz directa del sol. El día en que desaparecieron, dijo, estaban siguiendo el sonido de unas campanas a través de una cueva, y de repente estaban en Woolpit, sin transición, sin explicación, como si la cueva fuera una puerta y alguien la hubiera cerrado detrás de ellos. Investigadores modernos han intentado racionalizar esta historia con explicaciones que van desde intoxicación por arsénico, que puede tornar la piel verdosa, hasta la hipótesis de que eran niños huérfanos de una aldea flamenca, que se perdieron en el bosque. Ninguna de esas teorías explica el idioma, ninguna explica que nadie en toda la región los reconociera, y ninguna explica que, al preguntarle a la niña cuánto tiempo habían caminado dentro de la cueva, ella dijera que apenas unos minutos cruzaron una dimensión. ¿Un tiempo? No lo sabemos. Pero la historia fue documentada por dos cronistas independientes del siglo XII, lo que la convierte en uno de los registros medievales más verificados de un fenómeno que todavía no tiene nombre. Ettore Majorana fue, sin discusión, uno de los físicos más brillantes de la primera mitad del siglo XX. Enrico Fermi, que ganó el Nobel de Física y que fue parte central del proyecto Manhattan, dijo de él algo que todavía se cita en los libros de historia de la ciencia, que Majorana era un genio del mismo orden que Galileo o Newton, no un científico notable, un genio de ese orden. El 27 de marzo de 1938, Majorana abordó un barco en Palermo con destino a Nápoles. Nunca llegó, no hubo cadáver, no hubo nota, no hubo testigos de nada, simplemente dejó de existir en el registro. Hasta ahí podría ser un suicidio, una huida voluntaria, cualquier cosa, pero en 1955, 17 años después, apareció una fotografía tomada en Buenos Aires, Argentina. En ella se veía a un hombre que los expertos en identificación facial encontraron con 10 coincidencias verificables en sus rasgos con el rostro de Majorana. 10 coincidencias. Para establecer la identidad de una persona en un juicio, en muchos sistemas judiciales bastan 8. Pero lo que hace que esta fotografía sea verdaderamente perturbadora no son los rasgos. Es que el hombre en la foto no parece haber envejecido casi nada respecto a las imágenes de Majorana de 1938. Poco antes de desaparecer,
Majorana había dicho a varios colegas que había realizado un descubrimiento del que el mundo entero acabaría escuchando hablar. Nunca especificó cuál, si ese descubrimiento tenía que ver con el tiempo, si Majorana encontró algo en sus ecuaciones que le permitió ir a algún lugar o algún cuándo distinto. La fotografía de Buenos Aires sería la única huella que dejó. El caso sigue oficialmente abierto. Y la fotografía sigue sin tener una explicación que satisfaga a todo el mundo. Nikola Tesla murió en enero de 1943, solo, en una habitación de hotel en Nueva York. Pocas horas después de que su cuerpo fuera descubierto, agentes del gobierno estadounidense entraron al cuarto y confiscaron todos sus papeles. Todos, sin excepción. Eso es un hecho histórico verificable, no especulación. Lo que viene a continuación sí entra en un territorio más oscuro. Según registros que circularon entre investigadores durante décadas, Tesla afirmó en privado, alrededor de 1895, que durante uno de sus experimentos con campos electromagnéticos de alta frecuencia, experimentó algo que no supo cómo explicar, una especie de superposición entre pasado, presente y futuro, como si los tres existieran simultáneamente, superpuestos en el mismo instante. No lo publicó. No lo incluyó en ningún artículo oficial, pero hay cartas y hay testimonios de personas que trabajaron con él, que describen un Tesla profundamente perturbado por algo que había visto o sentido dentro de uno de sus campos artificiales. La teoría que circula entre quienes han estudiado su obra más oscura es que Tesla comprendió algo fundamental sobre la relación entre electricidad, magnetismo y tiempo, pero que decidió o fue obligado a guardarlo para sí. Sus experimentos en Colorado Springs, donde generó relámpagos artificiales que iluminaron bombillas a kilómetros de distancia sin cables, son el tipo de avance que todavía la ciencia convencional no ha replicado del todo. Si alguien en el siglo XIX estaba en condiciones de rozar algo que el resto de la humanidad todavía no entiende, ese alguien era Tesla. ¿Construyó una máquina del tiempo? Probablemente no en el sentido literal, pero que llegó a comprender algo sobre el tiempo que ningún contemporáneo suyo pudo seguir. Eso es mucho más difícil de negar. Mía llegó al año 2600, o eso aseguró. Y lo que encontró allí no era el apocalipsis de Bella, ni la disolución lenta de Walker. Era algo que, visto desde hoy, resulta extrañamente parecido a conversaciones que ya están ocurriendo en las salas de conferencias de los organismos internacionales. Un gobierno global, no de un país, no de un bloque de países, de todo el planeta, administrado por una inteligencia artificial cuya función no era dominar, sino optimizar, sin corrupción, sin intereses de partido. A primera vista suena como una utopía. Pero Mía describió también lo que se perdía, la autodeterminación, la posibilidad de que una comunidad decidiera algo simplemente porque así lo quería, aunque la IA calculara que había una opción más eficiente. En ese mundo ya no existían los países como unidades políticas. Había 11 megaciudades que concentraban la mayor parte de la población. El resto del planeta era, mayoritariamente, naturaleza recuperada, y humanos, robots y una tercera categoría que Mía describió como seres de origen externo convivían en una estructura que funcionaba, pero que nadie había elegido. La tecnología de ese año incluía microchips integrados en el cerebro que aumentaban las capacidades cognitivas, no como implantes médicos opcionales, sino como algo esperado, casi obligatorio, para funcionar plenamente en aquella sociedad. En 2024, los debates sobre inteligencia artificial en la gobernanza global, sobre megaciudades como modelo de organización del siglo XXI y sobre el papel de los implantes cognitivos no son ciencia ficción, son agendas de política pública real. Si Mía describía el futuro, llegó con demasiado detalle, y si no lo describía, entonces supo adivinar con una precisión que resulta, como mínimo, incómoda. Algunos de ellos podrían ser impostores,
Algunos podrían ser personas que confundieron sueños con recuerdos o que creyeron genuinamente algo que no ocurrió. Pero la estadística de cuántos de sus detalles resultan coherentes entre sí, sin que ninguno de ellos pudiera haberse coordinado, es difícil de desestimar. Y hay una pregunta que une todos estos testimonios. Una pregunta que nadie ha podido responder de forma definitiva en ninguna dirección. Si los viajes en el tiempo fueran posibles, ¿cómo sabríamos reconocer a alguien que lo hubiera hecho? Porque si alguien llegara hoy, desde el año 2800, nosotros haríamos exactamente lo mismo que hicieron los aldeanos de Woolpit en el siglo XII con aquellos niños de piel verde, escucharlos, dudar y seguir con nuestra vida. Hay casos que van incluso más lejos que estos. Casos donde no son personas las que viajan, sino objetos. Artefactos con tecnología imposible encontrados en lugares donde no debían estar. Esas historias están en el próximo video. Y una de ellas fue desenterrada literalmente, a más de 300 metros bajo tierra, en una mina que llevaba décadas sin actividad.